Por respeto al foro y a todos los asistentes, vamos a agradecer poner en modo silencio sus dispositivos móviles. Esto es tercera llamada. Comenzamos. Buenas tardes, amable auditorio. A nombre de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a la plática Derechos Universitarios, conoce qué y cuáles son tus derechos. Aprovecho también para saludar a las personas que nos siguen vía streaming, sean todos ustedes bienvenidos. Los ejes temáticos bajo los cuales se llevará a cabo nuestra reunión son: ¿qué es la Defensoría? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Quiénes pueden acudir a la Defensoría? Competencia y procedimiento de queja ante la Defensoría de los Derechos Universitarios. La plática está a cargo de la maestra Alejandra Arenas Nava, de quien a continuación me permito leer una semblanza. La maestra Alejandra Arenas Nava es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene una especialidad en Derecho Penal en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y una maestría en Derecho, División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Abogada asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM del 2010 a la fecha. Supervisor de área en la Secretaría de Seguridad Pública Federal de 2009 a 2010, Dirección General de Derechos Humanos, Área de Desarrollo, Sistema Integral de Atención a Víctimas. Ayudante de profesor A en la Facultad de Derecho, UNAM, adscrita al Seminario de Derecho Internacional 2010 a la fecha, Seminario de Derecho Procesal 2009 a 2010, Secretaría Académica, Coordinadora de Becas, Licenciatura y Posgrado de Actualización Docente 2004 a 2009, auxiliar de la Comisión de Vigilancia del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho para las elecciones de representantes de alumnos y académicos ante el Consejo Técnico y Universitario. Maestra Alejandra, bienvenida. Brindemos un fuerte aplauso, por favor. Ahora daremos lugar a nuestra plática. Maestra, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, estamos en un ambiente muy agradable, venimos de la premiación y también queremos de alguna manera hacerles el conocimiento qué es lo que realizamos en la Defensoría, además de los concursos y premiaciones. Para empezar, me gustaría platicarles que la Defensoría es un organismo independiente que se crea en 1985. Se crea con el entonces doctor Jorge Carpizo y él, junto con el doctor Fix, generan la idea de una defensoría para la universidad, para los alumnos y los académicos. Se crea en 1985 por el Consejo Universitario, en 1986 se crea su reglamento y su estatuto, y uno de los datos más importantes es que es el antecedente de lo que ahora es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Toman a la Defensoría como ejemplo y como idea para crear lo que ahora es la Comisión. Entonces podemos decir que somos el antecedente de lo que es la Comisión Nacional. Otro de los elementos por los cuales también tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de tener la primera Defensoría en América Latina. Yo les voy a platicar muy brevemente, también quiero darles la bienvenida a todos los alumnos que nos están viendo vía streaming, invitarlos a que si en algún momento tienen ustedes alguna duda, nos las hagan llegar para poder atenderlas en su momento y nosotros hacemos pausa, bueno, yo hago una pausa, atiendo las preguntas y también para los que se encuentran aquí presentes. En el momento que tuvieran alguna duda, con mucho gusto nos levantan la mano y nosotros atendemos y aclaramos su duda. Voy a empezar con las características de la Defensoría. Les comentaba que es un órgano independiente. ¿Qué significa esto? Nosotros como Defensoría no dependemos de ninguna autoridad universitaria. En principio no somos ninguna autoridad universitaria, somos un órgano que actúa de buena fe, es decir, autónomo
y sí tenemos que rendir un informe, pero ese es un informe que se rinde como todas las dependencias en el Consejo Universitario ante el rector. Pero las decisiones que se toman en la Defensoría no tienen injerencia en ninguna autoridad universitaria. Esa es una de las principales características de la Defensoría. Somos un órgano independiente, imparcial. ¿Esto qué significa? En el momento en el que nosotros tenemos conocimiento de alguna queja de algún alumno o de algún académico, nosotros creemos en lo que ellos nos indican o nos plantean. Sin embargo, nosotros tenemos que escuchar la otra versión, es decir, la versión de la autoridad. Tenemos que darle oportunidad a la autoridad para que también nos dé su versión y teniendo ya las dos versiones podemos hacer un análisis. ¿Para qué? Para determinar si existe una afectación de derechos académicos o de derechos a los alumnos. Esto es, nuestra finalidad, nuestro propósito es proteger los derechos establecidos en la legislación a favor de los alumnos y de los académicos, pero siempre de manera imparcial, es decir, no vamos a defender alumnos, no vamos a defender académicos y no vamos a defender autoridades. Vamos a defender los derechos establecidos en la legislación a favor de los alumnos y de los académicos. Otra característica es la accesibilidad. Lo que buscamos es que se acerquen con nosotros, pero que los alumnos, los académicos no encuentren trabas para hacerlo. Que estamos muy lejos, que no pueden acercarse con nosotros, no pueden llegar, no pueden comunicarse. No. La característica de la accesibilidad es tanto para que los alumnos se acerquen con nosotros como el procedimiento o los procedimientos que se llevan. Son muy accesibles en razón de que nosotros estamos buscando la protección de los derechos. Puede suceder que se esté afectando algún derecho que no puede continuar y lo que nosotros necesitamos es que nuestros procedimientos sean rápidos y de manera ágil para efecto de evitar que se pueda continuar con la afectación de algún derecho. Y gratuitos. Nuestros servicios son completamente gratuitos, no cobramos absolutamente ni por las asesorías ni por el material. Si en algún momento los alumnos o los académicos llegan y dicen quiero presentar una queja pero no sé cómo, se le proporciona o el formato en papel o se le facilita una computadora para que llenen el formato y se imprimen las copias que sean necesarias. Llegan alumnos con su queja y nos dicen es que no traigo copia del acuse, no te preocupes, proporciónanos, te sacamos copia y todos nuestros servicios son completamente gratuitos. ¿Cuál es nuestro objeto? Recibir reclamaciones ya sea individual o en grupo de estudiantes o miembros del personal académico de la UNAM por una afectación de derechos que otorga la normatividad universitaria. Aquí es muy importante señalarles, como les comentaba hace rato, nosotros no defendemos alumnos, no defendemos maestros, sino los derechos establecidos en la legislación a favor de ellos. Nuestras atribuciones. Brindamos orientaciones, recibimos reclamaciones, quejas, inconformidades o denuncias, solicitamos informes, determinamos si existe afectación de derechos universitarios y proponemos acciones para evitar que se continúe con la afectación. Atendemos y damos seguimiento a las quejas, realizamos la difusión y rendimos un informe. La orientación que nosotros brindamos es el primer contacto que tenemos con los alumnos y los académicos. Puede ser de manera personal en nuestras oficinas, estamos ubicados allá por el Museo del Universum, frente al Museo del Universum. Puede ser de manera telefónica, puede ser vía Twitter, vía Facebook, vía correo electrónico. No hay pretexto para que los alumnos nos digan no supe cómo acercarme con ustedes. Recibimos las reclamaciones, también puede ser de manera personal, pueden enviárnoslas por correo electrónico. Cuando nosotros recibimos una queja, nuestra función es analizarla, el defensor junto con los abogados adjuntos hacen el análisis y ellos determinan el trámite que se le da a esa queja. Más adelante vamos a ver cuándo sí se puede aceptar una queja, cuándo no se puede aceptar una queja y por qué no podemos aceptar la misma. En caso de que se diera trámite a una queja, se tiene el deber de solicitar información, como les comentaba, a la autoridad para escuchar, muchas gracias, para escuchar y tener la versión de la autoridad.
determinamos, una vez teniendo las dos versiones, se hace el análisis para determinar si existe una afectación y en caso de existir se hace una propuesta de acción para evitar que se continúe con la misma. Todo el procedimiento se lleva directamente con los alumnos, con los académicos y con las autoridades, es decir, no hay intermediarios, es defensoría con autoridad y es defensoría con alumnos. No existen intermediarios con nosotros, le damos seguimiento a las quejas, realizamos difusión, como es el caso ahorita, las pláticas que nosotros realizamos en varios planteles, en donde nos invitan, con mucho gusto ahí acudimos. Y como les comentaba, a final de año se rinde un informe de toda la actividad que se realizó en la Defensoría. ¿Cuáles son los principios que rigen la Defensoría? Confidencialidad. Es muy importante ahorita con el auge de la protección de datos personales, de la seguridad de nuestros datos, de informarles que todos los trámites y el procedimiento que se lleva en la Defensoría es confidencial. Es decir, una vez que recibimos la queja, nosotros, después de que se realice el análisis y se determina solicitar información a la autoridad, sí tenemos el deber de informarle a la autoridad que existe un alumno o un académico que está realizando un planteamiento respecto a una situación en su plantel. Sin embargo, esos datos personales únicamente son el nombre del académico y en todo caso el formato de quejas. Sin embargo, si alguna otra autoridad, si algún otro académico, algún otro alumno quisiera informar y decir, bueno, tengo entendido que existe una queja en contra mía y quiero saber de qué se trata, nosotros no tenemos atribuciones ni las facultades para proporcionarles esos datos. Entonces, la confidencialidad es un punto muy importante porque de esa manera nosotros actuamos y las personas que se acercan con nosotros con cierta tranquilidad, ¿no? Tenemos que señalarles que todos los procedimientos llevados en la Defensoría son completamente confidenciales. La inmediación, les comentaba, el trato es directamente con los alumnos y con las autoridades, no existe un mediador. Supongamos que en una queja nos señalaran a algún funcionario de una facultad como responsable, Defensoría no dirige la solicitud de información a ese funcionario, siempre es con la autoridad. ¿Por qué? Porque nuestra legislación señala que quien debe de resolver todas las situaciones o planteamientos que nos presentan en una facultad o que se presentan en una facultad es el titular, en este caso los directores de escuelas y facultades. Por lo tanto, nuestro deber, y tal y como lo señala la legislación, es dirigir el oficio directamente al titular, señalándole que existe una persona, un funcionario, un académico señalado por alguna situación por otro alumno u otro académico. Entonces, los oficios siempre son dirigidos a los titulares porque se le tiene que dar la oportunidad a los mismos de conocer y en su caso, conforme a las atribuciones y competencias, tendrán ellos que rendir el informe que solicita la Defensoría. La concentración, esto se refiere al procedimiento. Nuestros procedimientos, como les comentaban, deben de ser rápidos y eficaces. Entonces, nuestro procedimiento, ahorita más adelante les voy a explicar, es muy corto y mientras más rápido se resuelva o se aclare una situación o el planteamiento que realizan nuestros promoventes, pues más rápido se atiende el derecho afectado si es que lo existiera. Y la rapidez, es lo mismo, la concentración y la rapidez es sobre los procedimientos instaurados en la Defensoría. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario que realizar. ¿No? Bueno, continuamos. La orientación que se brinda es presencial, como les comentaba, nos pueden visitar, estamos enfrente del Museo del Universo, telefónica, correo electrónico y redes sociales. La misma orientación que se brinda de manera personal se brinda de manera telefónica o respuesta vía redes sociales o correo electrónico.
No hacemos distinción por el medio en el que se acerquen con nosotros. ¿Quiénes pueden acudir a la Defensoría? Los estudiantes, conforme a nuestro reglamento, son aquellos alumnos que se encuentran inscritos en una licenciatura, en un bachillerato, iniciación universitaria, algún posgrado, y egresados en proceso de titulación. El hecho de que algún alumno en proceso de titulación, si bien ya no tiene ningún adeudo académico con la universidad, sí existe un trámite pendiente, que es la recepción del título. Durante ese proceso puede existir una afectación a algún derecho. No sé, a lo mejor el alumno solicitó un trámite, una constancia, y ya pasaron los 15 días, los 10 días o el tiempo establecido para la emisión de la misma y no se lo otorgan, puede estar siendo afectado porque se paraliza el trámite, ¿no? Se detiene el trámite y no puede continuar. Hemos tenido el caso que una estudiante se acercó con nosotros indicándonos que no había recibido su cédula profesional. Cuando ella acude a DGAE, en DGAE le dicen todavía no la tenemos y cuando la tengamos nosotros nos vamos a comunicar. Sin embargo, la alumna recibió un correo electrónico por parte de la SEP en la que le indicaron que estaba autorizado el trámite de la reposición de su cédula profesional. Y entonces la alumna se acerca con nosotros y nos dice: yo recibí un correo donde la SEP me indica que autorizan el trámite de la reposición de la cédula profesional. Sin embargo, yo no he recibido mi cédula profesional y por lo tanto no he tramitado la reposición. Yo ya me acerqué con la autoridad y la autoridad me indica que sigue en trámite y en cuanto la tengan me la van a proporcionar. Presenta su queja, se solicita la información a la autoridad y DGAE nos responde que efectivamente recibió la cédula profesional de la alumna. Sin embargo, la fotografía venía manchada y no se apreciaba la cara de la alumna, por lo que ellos, por protocolo, una vez recibida una cédula con cierto daño, no la pueden recibir y tienen que regresarla, pero no existe un trámite para ellos de esta cédula la salió mal, te la regreso y tramítamela de nuevo. La SEP no puede hacer eso, ella tiene que justificar porque emite otra cédula y la forma de justificarlo es tramitar una reposición de cédula profesional. Entonces, cuando la DGAE nos responde eso y al momento de darle a conocer esa respuesta a la alumna dice, y con toda razón, estoy de acuerdo en que exista un error, sin embargo, pudieron habérmelo comentado y no haber hecho omisión de eso para que yo tuviera conocimiento. Se le indica a DGAE la situación de la alumna y ellos responden directamente ya a la alumna que efectivamente fue un error, que lamentan no haberle informado de la situación del daño en la fotografía, sin embargo están agilizando el trámite para la entrega de cédula profesional. Entonces, son observaciones que de alguna manera Defensoría sí tiene que hacerle a la autoridad en el sentido de, está bien, si tu trámite o el trámite de algún alumno tiene alguna situación en particular, tienes que informárselo. ¿Por qué? Porque es el alumno, son trámites del alumno, son documentos del alumno que no puedes tú decirle, sí, va a seguir, en cuanto la tengamos, te la vamos a proporcionar. Y eso porque la alumna se enteró al recibir el correo electrónico de la SEP, porque si no, yo creo que a lo mejor la pierde y hace un trámite y le dicen ya no puedes hacer la reposición porque ya tienes registrado un trámite. Entonces son esas cuestiones que nosotros cuidamos y advertimos a las autoridades que no pueden ocurrir. Cualquier situación que suceda con algún alumno tienes que informárselo, ¿no? Bueno, los egresados en proceso de titulación, el personal académico, técnicos académicos, ayudantes de profesor o investigador y profesores e investigadores. Ellos son los que se pueden acercar con nosotros a pedir orientación o a presentar una queja. La competencia de la Defensoría, esto es muy importante porque si bien nosotros protegemos derechos, no podemos intervenir en algunos de ellos.
Y muchos nos dicen, bueno, ¿por qué? Existe una explicación. La Defensoría conocerá de oficio a petición de parte las reclamaciones, quejas, inconformidades o denuncias que formulen los estudiantes o miembros del personal académico, cuando en las mismas se alegue la infracción de sus derechos universitarios por actos, resoluciones o omisiones que sean irrazonables, injustos, inadecuados, erróneos. Asimismo, velará que se desahogue el derecho de petición por parte de las autoridades universitarias. Tales actos deberán estar en un término no mayor de 120 días hábiles. ¿Esto qué significa? Cuando un alumno o un académico considera que un acto de autoridad es injusto o que es irrazonable, puede presentar su queja. Nosotros siempre tendremos que hacer un análisis para determinar la competencia de la Defensoría. Aquí hablamos de un derecho muy importante y a mí me gusta mucho hablar en particular de lo que es el derecho de petición. En el artículo 8º constitucional viene señalado lo que es el derecho de petición. Uno como ciudadano puede hacer una petición por escrito de forma respetuosa a una autoridad, y en el momento de presentarlo ante la autoridad y tener ya nuestro acuse se genera un derecho que es el derecho de petición, un derecho a recibir una respuesta por parte de la autoridad por escrito. ¿Por qué? Porque al tener una petición por escrito, la autoridad tiene el deber de darnos una respuesta por escrito. Entonces, lo que la Defensoría sugiere muchas veces a los promoventes es eso. Se acercan y nos dicen, es que tengo un problema y ya llevo 15 días acudiendo con el coordinador o con el encargado y pues me dice que va a ver mi asunto y va a ver mi asunto y ya pasó casi un mes y no se resuelve. Nosotros, antes de iniciar una queja en la Defensoría, la sugerencia siempre es acércate y hazlo del conocimiento a tu autoridad. Dale oportunidad a tu autoridad de conocer y dale la oportunidad a tu autoridad de que tome las medidas para resolver tu planteamiento. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Defensoría no va a resolver la situación. Quien lo va a resolver es tu autoridad. Entonces, si tú ya acudiste 3 veces con algún coordinador, con algún secretario y no te ha resuelto, formaliza tu petición, hazlo por escrito, dirígele el escrito y haz tu planteamiento por escrito. Da tus datos de contacto para que una vez que existe la respuesta se puedan comunicar contigo y te digan que ya está la respuesta y ya puedes pasar. Si la autoridad no te da respuesta, entonces está afectando tu derecho, que es el derecho de petición. Tú podrás acudir con nosotros a presentar una queja y nos tendrás que agregar el acuse correspondiente a la petición que hiciste. De esa manera, ¿qué es lo que buscó la Defensoría? Buscó que los alumnos y los académicos tuvieran un acercamiento más con sus autoridades, que te dieran la pauta a las autoridades de resolver y generar una cultura del derecho de petición. Muchos estamos acostumbrados a tratar de resolver las cosas de manera verbal y eso no genera ninguna garantía. Y a su vez que también las autoridades se acostumbren a atender las peticiones que realizan, ¿no? Es de alguna manera crear una confianza entre las autoridades y los académicos o los alumnos. Yo te hago una petición, tú me respondes. Entonces, por lo general, bueno, hemos tenido mucho éxito en eso. ¿Por qué? Porque las autoridades ya saben, la mayoría, que cuando reciben un documento tienen el deber de contestar. Eso sí, somos muy claros con los alumnos y académicos que a lo mejor muchas veces las peticiones que ellos realizan no entran en la esfera de la competencia de la Defensoría. Por lo tanto, tenemos el deber de comentarles. Tú vas a hacer tu petición, sin embargo, sobre el contenido y la respuesta, probablemente nosotros no tengamos injerencia, ¿no? O atribuciones para conocer. Y ahorita más adelante les explico. También hay una un énfasis en un término no mayor de 120 días hábiles. ¿Por qué? Llegaban alumnos y nos decían, vengo porque quiero presentar una queja en contra de un profesor porque considero que no me evaluó correctamente. Antes de recibir una queja ¿ya agotaste tu derecho a solicitar una revisión de calificación? No conocía ese derecho. Bueno, tú tienes derecho como alumno que cuando tú no estés de acuerdo con una calificación, solicites una revisión. Y es todo un procedimiento establecido en el Reglamento General de Exámenes, artículo 8º, para efecto de hacer el procedimiento.
Entonces, primero tienes que agotar tu derecho a recibir a solicitar una revisión. Si no recibes una respuesta, entonces ya podrías venir con nosotros para iniciar un procedimiento. Ok, pero no, nunca lo agoté, pero además mi profesor ya no está laborando ahí. ¿Cómo que ya no labora ahí? No, porque yo ahorita estoy en 7º semestre y esa calificación es de 3º. No, es imposible. Entonces, nosotros siempre hacemos énfasis. Tú como alumno o como académico tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien tú tienes el derecho de hacer una solicitud de revisión de calificación, pero tu deber es acatar lo que dice el artículo 8º en el sentido de, si tú no estás de acuerdo, puedes solicitar la revisión, pero deberá ser dentro de los 60 días hábiles posteriores a que tú tienes conocimiento de la calificación. Hábiles, eso significa quitas vacaciones y fines de semana. Entonces, si durante esos 60 días tú haces tu solicitud, tienes el derecho a que te den una respuesta. Pero si tú sales de esos 60 días y al 61 tú presentas tu revisión, nosotros como Defensoría no podemos exigirle a la autoridad que cumpla con un derecho establecido. ¿Por qué? Porque nuestra propia legislación establece que ese derecho tiene una obligación y la obligación es hacerlo dentro de un término. Nosotros no podemos decirle al director, hazle la revisión porque aunque esté fuera de tiempo, porque es un derecho. No. Nosotros somos muy respetuosos es tu derecho, pero también debes de cumplir con tu obligación. Entonces, sí es muy importante que estemos o que los alumnos tengan presente que si la legislación establece un término específico, debe de cumplirse con ese término, y también deben tener claro que Defensoría no va a poder romper esa disposición porque los alumnos consideren que su derecho está siendo afectado. ¿De qué no conocemos en la Defensoría? 1, resoluciones disciplinarias. Muchos alumnos llegan con nosotros y nos dicen, es que me suspendieron o me expulsaron y no tengo conocimiento, o no me informaron mis autoridades por qué o la razón. Cuando se trata de resoluciones disciplinarias, nosotros ya conocemos el procedimiento que se realiza o que conlleva una resolución disciplinaria. Si el alumno incurre en una falta, es porque, en un acto que amerite una falta, se inicia un procedimiento, la autoridad emite una sanción provisional y quien determina si esa sanción es válida es el tribunal universitario. Entonces, hay todo un procedimiento que se tiene que agotar. Cuando el alumno llega y nos dice, me sancionaron y aquí está mi sanción, nosotros tenemos el deber de explicarle, mira, es un procedimiento. Si tú fuiste sancionado, esta sanción es provisional y aquí lo señala. ¿Qué significa? Que tendrás que esperar a que el tribunal universitario se comunique contigo para informarte qué día se va a llevar a cabo una audiencia. Oye, pero es que yo no estuve involucrado en lo que la autoridad me indica o en donde señala que yo… Bueno, en el momento en el que tú tengas la fecha de audiencia ante el tribunal universitario, vas a poder presentar todos los elementos de prueba que tú tengas para desvirtuar lo que la autoridad está señalando. Y el tribunal, como lo hacemos nosotros, con la versión de la autoridad y con la versión del alumno, va a determinar si esa sanción la ratifica o la modifica. Entonces, tú no te preocupes, si tú no hiciste nada, lleva tus elementos de prueba ante el tribunal en la audiencia y tribunal universitario. No, pero bueno, lo que pasa es que es que sí entré pero tomé, pero no adentro del plantel, ¿no? Pero fue afuera, no importa dónde hayas tomado. Tú entraste al plantel en un estado en el que no debes de entrar y esa es una conducta que tú no deberías de haber realizado. Y ahí volvemos a hacer énfasis. Es tu derecho ingresar al plantel, pero tu obligación entrar sin haber consumido alguna sustancia tóxica o alguna bebida embriagante, ¿no? Entonces son derechos y obligaciones que tenemos que hacer hincapié a los alumnos de no todo es derecho.
todo derecho conlleva una obligación y crear la cultura de, así como tienes derechos, también debes de conocer las obligaciones que tiene cada derecho. No conocemos de resoluciones disciplinarias porque existe el Tribunal Universitario, que es una autoridad encargada de conocer y resolver sobre esos tópicos. Evaluaciones académicas de profesores, comisiones dictaminadoras de consejos internos o técnicos. Evaluaciones académicas de profesores no conocemos. ¿Por qué? Porque la legislación establece que una vez que el alumno solicita por escrito la revisión de la calificación, el director nombrará una comisión revisora que la conformarán dos profesores de preferencia de la materia de preferencia definitivos, quienes realizarán el análisis de los elementos con los que el profesor evaluó para determinar quién tiene razón, si el profesor o el alumno. Entonces existe ya un procedimiento establecido específicamente y se conforma una comisión específica para resolver esa situación. Por lo tanto, Defensoría no puede intervenir en las evaluaciones académicas de profesores. Comisiones dictaminadoras de consejos internos o técnicos es exactamente lo mismo, pero con los académicos. Afectaciones de carácter colectivo, de derechos de naturaleza laboral o de violaciones que puedan impugnarse por otra vía. Esto es enfocado más a los académicos. Los académicos por lo general tienen un sindicato y el sindicato es el que se encarga de proteger todos los derechos laborales establecidos a favor de ellos en la legislación o en el contrato. Entonces, cuando nos hacen planteamientos de ingreso, promoción o permanencia de los académicos, no podemos conocer de las determinaciones de las comisiones y siempre les sugerimos que acudan con su sindicato para efecto de que su sindicato le brinden la asesoría que ellos tienen al ser integrantes de su sindicato, y uno de los derechos que tienen es recibir la asesoría jurídica. Derechos de naturaleza laboral, violaciones que pueden impugnarse por otra vía. La revisión de calificación, un ejemplo, si nos presentan una queja por estar inconformes con una evaluación, tenemos que decirle existe un procedimiento que es es una vía que tienes que agotar para efecto de hacer valer tu derecho. En nuestro procedimiento de queja, no sé si hasta aquí existe alguna duda, algún comentario, ¿no? Vía streaming. Dígame, maestra. Un problema de homonimia, ¿verdad? Con un estudiante de… ¿Ahí intervino la Defensoría o fue directamente a Tribunal Universitario? Como que quedó ambigua la información en ese sentido. Aquí el procedimiento o la sanción fue emitida directamente por el rector. El rector también tiene la atribución de emitir una sanción, pero si bien fue publicada en Gaceta, la sanción venía de manera provisional. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como les comentaba, Tribunal Universitario es el que tiene que dar la definitividad. En el caso, el alumno indicó que no estaba presente en el momento en el que señalaban en los hechos y llevó los elementos de prueba. Esa oportunidad la tuvo el alumno ante el Tribunal Universitario, que es la oportunidad que se le da a todos los alumnos que en algún momento han sido sancionados provisionalmente por la autoridad, para poder proporcionar los elementos de defensa y de alguna manera decir yo no estuve y aquí están las pruebas. Y el tribunal tendrá que en su caso decir, como lo hizo, de efectivamente tú no estuviste involucrado, por lo tanto tu sanción no es válida y se te restituyen tus derechos como alumno y se hace omisa. Sí puede existir el error o la homonimia, sin embargo, si bien ya existía una sanción, la misma era provisional. El tribunal es el que determina, ratifica o modifica, como en este caso lo hizo. ¿Alguna otra duda? Usted ya mencionaba de evaluaciones, pero es frecuente que los estudiantes suelen pedir una revisión de exámenes. Como usted ya lo señala, de acuerdo al reglamento, el titular nombra
propone a 2 académicos que integren esa comisión que va a revisar, y parte de la petición es que se pide la prueba, obviamente la documentación con el cual se evalúa al estudiante, y ha ocurrido asuntos en donde el académico argumenta que pues no tiene los exámenes, o que los extravió, tuvo algún incidente, le robaron su carro, etcétera. Y obviamente ahí pues está la autoridad, que es quien, y la comisión que tiene que atender la petición, la queja del estudiante, pues está en un sentido pues sin el elemento, ¿no?, para emitir su opinión correspondiente y que el asunto se resuelva. En ese sentido, si hay ese vacío, ¿qué procedería en ese sentido? Porque el profesor en un momento determinado está cayendo en una situación de irregularidad, porque también en base a esos derechos que se decía, todos los académicos tenemos la obligación de guardar durante un tiempo perentorio las evaluaciones de nuestros estudiantes. Pero ¿qué ocurre en un caso como ese? En este caso, la situación difícil es para el profesor, porque si bien todos los profesores deben de saber que existe ese procedimiento, el de la revisión de la calificación, existe la posibilidad de que algún alumno no vaya a estar de acuerdo y vaya a solicitar la revisión. Por lo tanto, debe por lo menos, conforme a la legislación, mantener todos los elementos con los que evaluó durante 60 días. Si pasa el 61, ya no procedería la solicitud de revisión. En el caso que nos plantea, maestro, en todo caso, como es un deber del académico, él tendría que justificar o de alguna manera proporcionar los elementos con los que evaluó. Si no cuenta con el examen, porque por lo general tendría que ser el examen ordinario, o ya sea primera o segunda vuelta, ¿no? Pero a lo mejor se me ocurre que pudiera proporcionar los trabajos con los que evalúa el profesor, o sea, tendría que buscar la forma de subsanar, porque de alguna manera se le tiene que dar una respuesta al alumno y de alguna manera subsanar esa falta del examen. No lo sé si el alumno diga el examen fue o el profesor tenga el respaldo en su computadora o simplemente te proporciono todos los trabajos que el alumno me entregó y con eso podemos hacer o con esto pueden evaluarlo. Ya depende de la situación en particular, que casi por lo general la mayoría cumple con eso. Tuvimos un caso de una alumna que presenta su revisión de calificación, no recibe una respuesta y presenta su queja con nosotros. Al momento de solicitar la información a la autoridad nos dice se va a conformar la comisión revisora y se va a hacer el análisis para atender. Cuando conforman la comisión, la profesora proporciona todos los elementos con los que evaluó, que eran maquetas, eran cuestiones de esa índole. Sin embargo, la comisión ratifica y dice efectivamente su calificación es no aprobatoria y se ratifica la calificación. La alumna, al conocer la respuesta, nos dice yo no estoy de acuerdo, porque la maestra a mí no me dejó presentar ni el final primera vuelta ni el segunda vuelta. Información que no nos había proporcionado en un principio. Y entonces, al momento de ella decirnos no presenté primera vuelta ni segunda vuelta, nosotros le dijimos, ¿y sobre qué pediste tu revisión? Sobre la calificación que se asentó, pero nunca nos indicaste que era final. Ella lo manejó en mi examen final. Y eso porque la autoridad, la maestra dice, es que ella nunca llegó al final. Entonces se hace un reanálisis o las autoridades y dicen, es que tú no puedes hacer una revisión de una calificación final cuando la alumna llega al examen, pero la maestra ya no la deja entrar porque llegó tarde, media hora tarde. Por lo tanto, la maestra le había puesto 5 de calificación porque dijo, bueno, no entró, pero le pongo el 5 de calificación.
Y entonces lo que la defensora le dice, no, el procedimiento no es así. La comisión hizo el análisis de los elementos y entonces le dice, en razón de que ella no exentó la materia, tenía el derecho a presentar su primera vuelta y su segunda vuelta. Sin embargo, la alumna, si bien llegó, no llegó a tiempo y no la dejaron entrar. La calificación que le asentó la maestra en un principio era errónea. No era 5, era NP. Porque como ella no acreditó, era NP. Tenía derecho a su primera vuelta, no se presentó. Tenía derecho a su segunda vuelta, no se presentó. Por lo tanto, ese expediente concluyó en que la alumna no tenía 5 de calificación, sino se le tenía que sentar una NP, porque si bien, como les comentaba, existe un derecho, pero también una obligación. Ella no cumplió con presentar sus 2 vueltas de ordinario, por lo tanto, no había elementos con que evaluar y asentar la calificación. Entonces, esto fue al revés. Ellos presentaron los elementos con los que evaluaron para que la alumna, para acreditar que la alumna no había para acreditar que la alumna no había exentado la materia. Pero el procedimiento, aunque bien estuvo conforme a la legislación, pero no se hizo considerando que ella no había presentado las 2 vueltas. Entonces, yo creo que ya en el caso particular entre las autoridades y la comisión se debe de ver cómo se subsana esa parte, ¿no? Pero sí hacer énfasis a los académicos de que deben mantener por lo menos 60 días hábiles los elementos o los exámenes con los que asentaron la calificación. Bueno, nuestro procedimiento de queja, una vez que se presenta la queja, los defensores adjuntos y el titular hacen el estudio de la petición y pueden determinar que se admite, se desestima o se remite a la autoridad competente. Cuando se admite, se inicia el procedimiento y se hace la solicitud a la autoridad y se inicia con el trámite de la queja. Se le informa a la alumna que existe que en virtud de la queja que presentó se le asignó un número de queja y el abogado que va a ser el responsable de llevar a cabo todo el trámite de la misma. Si el alumno hace peticiones de las cuales la Defensoría no puede pronunciarse, se le hace énfasis en el oficio donde se le informa sobre la radicación del expediente, que si bien la aceptamos, advertimos que ella hace peticiones de las cuales Defensoría no puede pronunciarse y corresponderá a la autoridad universitaria hacer los mismos pronunciamientos. Cuando se desestima es porque es notorio que la competencia no es de la Defensoría. Supongamos, es que en el Pumabús el chofer iba muy rápido y casi chocamos y bueno, quiero quejarme por el servicio del Pumabús, tal Pumabús y tal ruta. Nosotros no somos competentes, no obstante, en este caso podemos y tenemos el deber de remitirlo a la autoridad que le corresponde, que es Dirección General de Servicios, Movilidad y Protección Civil, creo. Y cuando se desestima es, yo quiero que me ayuden a elaborar mi demanda porque me estoy divorciando y entonces necesito definitivamente, no tenemos competencia y entonces se le informa. Se le informa porque no se está admitiendo y se hace la justificación conforme a nuestro estatuto y nuestro reglamento. No es de no te lo aceptamos porque no queremos, es no te lo aceptamos porque nuestro artículo 13, nuestro artículo 7 del reglamento de estatuto señala que no es nuestra competencia, pero les brindamos la orientación, podrás acudir a tal instancia o podrás acudir con tal autoridad, ¿no? El contacto personal con las partes, lo que les comentaba, el trato es directo con los alumnos y con las autoridades. Hacemos una solicitud de información para tener la otra versión de la autoridad. Una vez que tengamos el informe de la autoridad, se le hace del conocimiento al alumno, al académico, a los promoventes para que conozcan cuál es la respuesta y si tienen alguna manifestación que realizar, nos las hagan del conocimiento y posteriormente se hace el estudio para hacer la determinación de la queja, ya sea que se concluya con una no afectación o se desahogó algún derecho o en su caso una recomendación, ¿no? Estamos muy contentos porque en esta administración únicamente se han emitido 2 recomendaciones. Una recomendación ya es cuando definitivamente la autoridad está muy cerrada en reconocer un acto que está afectando un derecho de un alumno o de un académico, pero estamos muy contentos porque una recomendación ya es
una cuestión como que muy de no hiciste lo que tenías que haber hecho, autoridad, ¿no? Y la mayoría de las autoridades de verdad que son muy muy comprensivas, ¿no? O sea, son muy abiertas de decir, defensoría, no tenía conocimiento de lo que me estás indicando, pero voy a tomar las medidas y, o sea, existe una comunicación con las autoridades muy institucional, muy universitaria, no es de que nos vean, o eso es lo que queremos evitar, que nos vean como, defensoría otra vez, ¿no? Sino de, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y nuestra misión, contribuir a la construcción de la cultura de la legalidad dentro de la universidad a través de la protección de los derechos universitarios previstos en la normatividad, asegurando la eficacia de los mismos en el orden jurídico institucional. Yo siempre les digo a los alumnos o cuando doy las pláticas, miren, mientras nosotros seamos respetuosos de nuestra legislación, no vamos a tener ningún problema. Si nosotros incurrimos en alguna conducta que amerite una sanción, por supuesto, es una falta y va a tener una consecuencia. Mientras nosotros lo respetemos y cumplamos con lo que dice la legislación, nuestra vida académica y universitaria va a ser súper, ¿no? No vamos a tener ningún problema. Y eso es la sugerencia, seamos respetuosos de nuestra legislación. Si como alumnos tenemos una inconformidad por alguna situación con algún maestro, con alguna autoridad, con algún trabajador, infórmenselo al director, denle la oportunidad de conocer y de que pueda resolver. Si autoridades reciben alguna solicitud, atiéndanlas. Sabemos que es un deber como funcionarios universitarios darle respuesta a las peticiones que recibamos por escrito, ¿no? Mientras exista esa armonía entre los que conformamos la comunidad universitaria, nunca vamos a tener problemas. Claro, como los alumnos muchas veces les comento, si se te hace fácil salirte del plantel, tomarte algunas bebidas y pensar que no te va a pasar nada si entras, tú crees que entras como si entras otro día normal, ¿no? Es obvio, las autoridades, cualquier persona se da cuenta cuando tú no vienes al 100% y en tus 5 sentidos. Entonces, no te arriesgues, ¿no? O sea, evita hacerlo, cumple con lo que tienes que hacer, que es, o con lo que vas a hacer a la universidad, estudiar, y no vas a tener ningún problema. Lo que hacemos también, lo que se busca es la difusión. Muchos o la mayoría de los que llegan con nosotros nos comentan, no sabía, esto me lo comentó un profesor o me lo dijo un alumno. Lo que buscamos en la Defensoría es que todos nos conozcan o que sepan de lo que nosotros realizamos y que pasemos la voz, ¿no? Existe una instancia que va a vigilar que se respeten tus derechos. La hacemos por medio de ferias, de conferencias, pláticas de bienvenida, eventos de premiación, aprovechamos y nosotros encantados de dar las pláticas. ¿Dónde nos ubicamos? Estamos en el edificio de nivel rampa, zona cultural de la ciudad universitaria. Nuestros horarios es de lunes a viernes de 9 a 3, de 5 a 8. Nuestros teléfonos, existe un 01800 para todos aquellos alumnos que no están aquí con nosotros y que se encuentran dentro del interior de la República. No crean que los tenemos olvidados, que se creó este número 01800 para que tengan el contacto directo con nosotros. La página web, nuestro correo electrónico, Facebook y también Twitter. Cualquier duda, inquietud que tuvieran respecto a sus derechos, a sus obligaciones, no duden en acercarse con nosotros, en comunicarse con nosotros. De verdad, ustedes son los que le dan vida a la Defensoría, nosotros trabajamos para ustedes y con mucho gusto los vamos a atender. Se hizo una guía de derechos y deberes con la finalidad de sintetizar los principales derechos que están establecidos a favor de los académicos. Está en nuestra página de la Defensoría. Chicos, chicas, consúltenlo. ¿Cómo van a hacer valer sus derechos si no los conocen? Entonces, esta es una guía muy breve, muy sintetizada de los principales derechos. Consúltenla, apréndansela y cuando consideren que alguno de los derechos establecidos ahí está siendo afectado, acérquense con nosotros y nosotros vamos a brindarles la orientación que corresponde. Dígame, maestra.
¿Perdón? Buenas tardes, maestra. Yo soy profesora de aquí de la FES Cuautitlán, pero tengo una hija que cursó su carrera de administración en la Facultad de Contaduría y Administración allá en CEU. Ya tiene un rato que egresó. Ella cursó un diplomado. Pensó que con ese diplomado ella se podía titular. Sin embargo, al finalizar el diplomado le comentaron que tenía que presentar también un examen de oposición o un examen oral. Ella no tenía ese conocimiento, sin embargo, bueno, dijo, pues lo presento. Para ese tiempo ella ya trabajaba, tenía a su cargo, afortunadamente, en el departamento donde ella ya trabajaba, tenía a su cargo 3 jovencitos. Bueno, su desarrollo pues iba bastante bien para mí. Lo que quería ella era titularse. Presenta su examen y la reprueban. Le comentan que, pues le comentaron, yo no asistí porque ella no quiso. Dijo, no, yo me voy a poner más nerviosa. Entonces, lo que me comentó fue esa parte que no le explicaron al final por qué había sido la parte de su, ¿cómo se le llama? Bueno, que no fue apta, la consideraron no apta para el campo laboral. Ella se inconformó porque dice, no es posible que yo ya esté trabajando, que tenga gente a mi cargo, bueno, sí me lo comentó, y que me hayan reprobado. Ella intentó comunicarse, bueno, hablar con el grupo del sínodo, con los sinodales. Intentó hablar también con alguna autoridad de allá de la Facultad de Contaduría en CEU, pero no se lo permitieron. Le daban fechas muy largas y obviamente por su trabajo, pues no podía tampoco estar solicitando permisos. Incluso me hizo el comentario que su jefe le había dicho, bueno, pero si tú estás aquí, has demostrado competencia, ¿cómo es que te declararon no apta para el campo laboral? Esa fue la resolución. Ella se quedó con la duda también, ya no, pues obviamente se molestó, se desilusionó y a la fecha, bueno, esto ya tiene ya 2 años y ya no ha querido nuevamente hacer el intento de titularse. Yo la he pues motivado a que lo haga y en ese momento pues no supimos qué hacer. Le digo, pues ¿qué hacemos? Le digo, yo la verdad desconozco qué se podría hacer, si tendrías derecho a una revisión aparte del punto de vista o de lo que el sínodo declaró. No lo desconozco, le comenté a ella y me dijo, pues yo tampoco sé, lo voy a dejar así y más adelante lo voy a intentar nuevamente, pero ahorita yo veo que ya se le fueron las ganas y no sé si haya alguna solución y si en ese momento ya sí tenía posibilidades de pedir una revisión de ese examen. Bueno, es muy interesante la pregunta, porque si bien nuestra legislación señala que la revisión o el derecho de revisión es sobre los exámenes escritos, y de alguna asignatura, tendría que analizarse la calidad del diplomado, porque si bien el diplomado es una forma de titulación, ya no podría ser considerada como una materia, por lo tanto ya no podría ser aplicable el derecho de la revisión, tomándolo como una materia. Pero nosotros no podemos decirle si ella podía o no podía. A final de cuentas, eso lo tiene que resolver el titular. Entonces, aquí la cuestión es que tiene 2 años que sucedió esto. En principio, dígale a su hija que no se desanime, que hay más formas de titulación. Podría haber, no sé, la posibilidad de que si ella ya tomó el diplomado y quedó pendiente el examen, se preparara para el siguiente examen, si existe la posibilidad. Todo es cuestión de que tiene que hacer un escrito en donde todas las dudas que tenga su hija, de hace 2 años yo presenté, resultó esto, el sinodal me dijo que no era apta,
quiero saber si se puede hacer algo o cuál es la opción que yo tengo una vez que ya tengo cubierto la parte del diplomado, si puedo yo presentar algún examen o de nueva cuenta el examen, o qué otras formas tengo yo de titulación. Yo ya tengo 2 años, 3 años trabajando. O sea, esas dudas que usted y su hija tienen, planténselas al director, porque a final de cuentas es una cuestión académica, es una cuestión de un trámite que tiene que resolverse y de un trámite que ella tiene que terminar, que es la del título, recibir un título. Pero sí hay que ver específicamente cuáles son las formas de titulación que tiene adoptadas esa facultad y esa modalidad del diplomado, si en algún momento se señaló que una vez concluido el mismo tenía que aplicarse un examen y, o sea, ver si eso estaba establecido. Porque si no estaba establecido, también usted podría decir no estaba establecido, por lo que sugiero que si se sigue aplicando esa forma de titulación, se haga la observación de que una vez concluido el diplomado, o sea, también ustedes le ayudan a la autoridad a mejorar, ¿no?, alguna situación que no esté considerada en la convocatoria o en los trámites para titulación. Entonces, yo les sugiero que realice un escrito, que su hija realice un escrito en donde todas las dudas que tenga de si puede hacer el examen, si puede solicitar todavía una revisión, se las plantea al director y el director ya tendrá que, de alguna manera, me imagino, buscar el expediente, el antecedente y darle una respuesta a su hija, pero siempre por escrito para que tenga el derecho a recibir una respuesta por escrito. Esta es la sugerencia. No, ¿de qué, maestra? No sé si existe alguna duda, comentario, sugerencia. ¿En streaming? No, en streaming no lo hemos. Ah. No se oye. Sí, ya. ¿Se escucha? Tengo una duda por el caso de una compañera que tuvimos el semestre pasado. Esta compañera se encontraba en el último semestre, digamos, de la carrera de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. Le faltaba únicamente una materia para terminar esa carrera y ya no le iba a cursar, de hecho le iba a pasar a modo extraordinario. No había cumplido todavía el 100% de créditos. Metió el trámite de carrera simultánea. Ya. Bueno, estaba en el último semestre de la Facultad de Derecho, le faltaba una materia para terminar. Metí el trámite para una carrera simultánea aquí en esta facultad el semestre pasado. La compañera quiere entender que durante este trámite fue aceptada para tener la segunda carrera aquí, que era veterinaria. Ocurrió una situación con ella que se le ocurrió, digamos, terminar su carrera ya, presentó un extraordinario y la pasó, y eso en los extraordinarios que son en periodo intersemestral. Una vez que, cuando ella inscribió su materia aquí, todavía no había cumplido el porcentaje de que el 100% de créditos. Cuando se inició el semestre aquí, que fue el pasado, a las 2 semanas que había ocurrido el semestre, que había iniciado el semestre, a la compañera le asentan su calificación en actas en la Facultad de Derecho, con lo cual completó su 100% de créditos. Y aquí, ya iniciado el semestre, le dijeron que la compañera ya no estaba inscrita. Digamos que, al no tener otra carrera, esta ya no sería simultánea, sino que sería otra parte, por lo cual perdió su inscripción. La compañera pues, ya no quiso hacer como gran cosa, no supo como a dónde dirigirse y perdió su lugar aquí. Abandonó la carrera. En este caso, ¿pudo haber intervenido la Defensoría? Mira, si bien lo señalas, DGAE, que es la Dirección General de Administración Escolar, se encarga de hacer todos los trámites de cambio de carrera, segunda carrera, carrera simultánea. Sin embargo, sí hemos tenido alumnos que se han acercado con nosotros haciéndonos ese planteamiento. Para empezar, una de las características del trámite de carrera simultánea es, como bien lo dice su nombre, simultaneidad.
Y existe un periodo en el que ellos pueden hacer el trámite de la carrera simultánea, ¿no? Tienes que cubrir el 50%, o sea, hay ciertos requisitos para ese trámite. Pero siempre se le hace, el alumno debe tener presente que es una carrera simultánea. Cuando tú terminas una carrera, ya no es una carrera simultánea la que estás llevando a la par. Tendría que hacerse entonces, como bien lo dice DGAE, el trámite de segunda carrera, o de plano hacer el concurso para ingresar, ¿no? Aquí ella nada más podría entenderse que tenía una materia que debía, o no, bueno, tenía que cursarla para completar el 100%, pero estoy segura que ella sabía que, porque en DGAE se encargan mucho de eso, cuidan mucho esa parte de informarle que una vez que se acreditara no iba a poder continuar con su inscripción aquí en la FES Cuautitlán. Y no es porque DGAE no quiera, no es porque DGAE diga, ay no. Toda la universidad está sujeta a procedimientos, a una auditoría, a una revisión, ¿no? Y esos trámites tienen que estar justificados. Si llega una auditoría para DGAE y le dice, bueno, explícame por qué esta alumna está registrada con carrera simultánea y no tiene a la par inscrita otra carrera, o no tiene inscripción en las dos carreras, quiero que me justifiques la razón por la cual no está cumpliendo con ese requisito, porque es un requisito. Es una obligación cumplir con los requisitos para tú tener derecho a disfrutar de tu trámite de la carrera simultánea. Y entonces DGAE nos ha explicado eso. Yo no puedo o no tengo los elementos para justificar que un alumno esté inscrito en una carrera simultánea cuando ya nada más ya concluyó una y esté inscrita en la otra. Entonces, eso se les hace siempre el conocimiento a los alumnos y corren el riesgo, ¿no? La mayoría de las veces, a lo mejor a los alumnos se nos hacía fácil o se nos hace fácil eso de, bueno, pues ya me faltan 2, 3 y puedo aplicar, ¿no? Pero es muy importante también señalar que, como bien DGAE nos los ha informado, la UNAM actúa siempre de buena fe. Nunca te va a dejar de creer o el trámite, actúa de buena fe y te acepta. Pero deben tener conocimiento que en algún momento se hace una verificación de si está cumpliendo con todos los requisitos. Cuando se detecta que no, entonces DGAE con todos los elementos justifica el por qué se te da de baja de la carrera. En este caso, una de las características es que tiene que estar inscrita en 2 carreras al mismo tiempo del trámite y del desarrollo o del curso de la inscripción de las carreras, y ella no lo cumplía. Sin embargo, si ella no estaba de acuerdo o no le quedaba tan claro, ella podía dirigir un escrito a DGAE diciéndole, quiero que me expliques. DGAE es muy clara en las respuestas, es muy clara en el sentido de no es viable tu petición por esto, y te señala toda la normatividad por la cual justifica el por qué no te está dando ese derecho, ¿no? Porque no estás cumpliendo con una obligación o con un requisito con el que tenías que cumplir. Créanme que todas las autoridades lo que hacen es, si el alumno o el académico dice es que esto es injusto, el deber de la autoridad es quitarle esa calidad de injusto y justificar el por qué no te está dando un trámite o no te está dando alguna situación, ¿no? Y justificarlo conforme a la normatividad. Y eso es algo que Defensoría también vigila mucho. Mientras la autoridad a nosotros nos diga, mira, conforme a mi reglamento interno o conforme al estatuto o conforme a los reglamentos que rigen nuestra facultad, no puedo hacer este trámite, no puedo acceder. Nosotros ya tenemos la tranquilidad de decir la autoridad está actuando conforme a derecho, conforme a la legislación universitaria. Entonces, sí es muy cuidadosa esa parte, en el sentido de que hay que tener o hay que estar al pendiente y conocer cuáles son los requisitos de todos los trámites que se realicen. Y si se tiene duda, siempre dirigir el escrito ante la autoridad para que la autoridad lo aclare y diga, oye, yo quiero hacer esto, ¿puedo o no puedo? Antes de hacer el trámite. Bueno, pues si no hay ninguna duda, yo les agradezco mucho su tiempo, su atención y disposición.
Muchas gracias. Ok. Pedimos a nuestro director, maestra Alejandra, le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Sí, buenas tardes nuevamente. Ahora con el agradecimiento de esta muy ilustrativa plática sobre derechos universitarios, me permito entregarle una constancia de su desinteresada y muy importante colaboración a la maestra Alejandra Arenas Nava de la Oficina de la Defensoría de Derechos Universitarios. Debo comentar que el titular, que se retiró hace unos minutos, ofreció que si quisiéramos alguna otra plática, comentario, visita para atender este tipo de temas, con gusto lo hace. Agradecemos mucho a la maestra Arenas su participación. Es así como damos por concluida nuestra plática, agradeciendo su apoyo y colaboración de nuestras autoridades, invitados, profesores y alumnos que nos acompañaron y siguieron vía streaming. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.